desafíos que enfrentan las sociedades frente a este fenómeno, que tienen que ver con las políticas públicas que es posible implementar, y que tienen que ver también con cómo se vislumbra a futuro distintas problemáticas que tienen que ver con el uso y apropiación de datos, la gestión algorítmica, el mercado de trabajo, todas las transformaciones que operan sobre el mercado de trabajo, bueno, el desarrollo de la economía de plataformas, y un montón de otros temas que no pretendo desarrollar para no monopolizar la palabra. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con nuestra primera participante, que se llama Karma Peiró, que voy a introducir a continuación. Karma es periodista especializada en tecnologías de información y comunicación, es ganadora del premio Donatic a la divulgación en el año 2019, es cofundadora y directora de la Fundación Visualización de la Transparencia, es coautora del informe Inteligencia Artificial, Decisiones Automatizadas en Cataluña, es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña y del Comité Ético de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, obviamente, es conferenciante en seminarios, debates relacionados con la ética de la inteligencia artificial, con los datos abiertos, la transparencia de la información pública y la transformación de la comunicación digital. Te damos la bienvenida, Karma. Muchísimas gracias. Espero que se me vea y se me escuche bien. Es un gusto poder participar en estas jornadas en Argentina. Además, les saludo. Estoy en Barcelona y bueno, encantada de participar aquí, como decía. Hola, Susana. No veo la mesa entera, solo veo a Patricio, pero bueno, súper bien. Estuve escuchando un rato de la anterior conversación y también las preguntas del público súper interesantes. Bien, tenemos 10 minutos y yo quisiera ajustarme a mi tiempo y quisiera empezar con un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo paradigmático que estoy convencida de que conocéis todos, pero que lo voy a dejar igualmente aquí. En 2014 Amazon estrenó un algoritmo para reclutar nuevos trabajadores para sus almacenes y para su departamento de desarrollo de programas informáticos. Para ello utilizó una herramienta, un algoritmo, ¿no? Que puntuaba de 5 estrellas a los mejores currículos, los mejores candidatos. Todo parecía ideal y de esta forma sería mucho más rápido hacer esa recolección de currículums, porque una empresa como Amazon tiene miles, ¿no?, a diario. Entonces, la inteligencia artificial ahorraría horas al Departamento de Recursos Humanos. Pero un año más tarde, la multinacional se dio cuenta que en los lugares técnicos donde tenía que haber programadores desarrolladores de programas informáticos, no había ninguna mujer. ¿Qué pasaba? Que en el 2014 no se habían recibido suficientes currículos de candidatas que pudieran optar a ese lugar de trabajo. Lo que ocurrió es un clásico ya de todos los errores de la inteligencia artificial que en los últimos años nos estamos encontrando, y es que los datos masivos con los que se alimentaron ese algoritmo de selección de personal se basaron en currículums del pasado, de una década anterior, donde sí es cierto, la mayoría de currículos que llegaban eran de hombres. Por tanto, ¿qué hacía la herramienta, qué hacía el sistema informático? Cada vez que detectaba la palabra mujer o un sinónimo femenino, lo que hacía era penalizar ese currículum y ponerlo abajo de todo. Bien, nos gustaría que esto no volviera a ocurrir, pero precisamente de los errores, y nos gustaría que no volviese a ocurrir porque precisamente de los errores, de este tipo de errores, es lo que tenemos que aprender. Bueno, Patricio nos ha lanzado un montón de preguntas en la previa sobre de qué hablamos cuando hablamos de sociedad de plataformas o de capitalismo de plataformas. Yo resumiría todas estas preguntas en 3, ¿no? Una, ¿en qué contexto estamos? Que es de qué hablamos, ¿no? Sin duda, hablamos de que cada vez vamos a una sociedad mucho más tecnológica. Y aquí en la charla anterior ya se ha hablado de primera y segunda, los pasos de la primera revolución industrial a la segunda revolución industrial. Yo quisiera mencionar lo que el economista y sociólogo Jeremy Rifkin habla y dice que a lo largo de la historia las transformaciones económicas siempre ocurren cuando las tecnologías de la información y de la comunicación entran en juego y con nuevos sistemas de energía, ¿no? Es lo que él llama
la tercera revolución industrial, ¿no? Que si se quiere reconocer o no, él ya la presentó en el Parlamento Europeo en el año 2006. Rifkin promueve la sostenibilidad económica en un largo periodo de tiempo para hacer frente al triple reto que, según él, tenemos en este momento. El reto de la economía global, el reto de la seguridad energética y el reto del cambio climático. Y él promueve y está convencido de que la tecnología nos tiene que ayudar a superar estos retos. Claro, cuando nos ponemos en conceptos como el de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, bueno, nos podemos imaginar que consiste esto en explotar, en una explotación masiva del potencial de tecnologías emergentes que tenemos actualmente. Y podemos entender pues la inteligencia artificial, el blockchain, el 5G, hay quien quiere meter en este saco el metaverso y otras tecnologías y hacer un uso masivo para afrontar esos retos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y yo creo que personalmente estamos muy lejos de todo ello, ¿no? Hace 20 años, Susana lo recordará perfectamente porque ella era una de las que escribía sobre el tema, hablábamos de la sociedad de la información y queríamos llegar a la sociedad del conocimiento. Bueno, si echamos ahora, con el futuro, echamos la mirada atrás, ¿no? ¿Quién ha hecho un balance de estos términos? Creo que muchos dirían que estamos en la sociedad de la sobreinformación y creo que también muchos diríamos que estamos en la sociedad del desconocimiento por todo lo que nos ha desestabilizado las fake news y el que ya no sabemos qué es realidad, qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? En el ámbito del periodismo y de la comunicación nos quiero comentar cómo estamos de completamente desconcertados sobre el significado real de lo que es cierto y lo que no, ¿no? Entonces, otra cosa que no son más que etiquetas que nos ayudan a avanzar, la etiqueta de la industria 4.0, del capitalismo 4.0, necesitamos condensarlo en una etiqueta para definir términos y decir, estamos aquí y vamos hacia aquí. Lo que sí está claro para mí es que en estos 20 años se han provocado muchos cambios y diría que nos referimos a sociedad plataformizada cuando vemos lógico y normal comprar por internet cualquier producto, incluso lo innecesario, que estamos en esta sociedad cuando no nos planteamos que pueda existir otro tipo de comunicación entre nuestro entorno laboral o nuestra vida personal o nuestras relaciones más que el que nos proporcionan estas plataformas de mensajería instantánea. Cuando no nos planteamos, o sea, cuando no existimos o no tenemos ni identidad, si no tenemos un avatar o una foto que al lado un montón de followers y de seguidores, ¿no? Nuestra identidad no existe si no estamos allá, ¿no? Por tanto, hace 20 años no hubiéramos podido imaginar esto y ahora estamos y lo tenemos todo muy normalizado, ¿no? Nuestra vida ya no es privada, lo que conocíamos como privada, sino que nos encanta compartirla entre nuestros seguidores, pero además con otros ojos desconocidos, ¿no? Que continúan observándonos allá, ¿no? Claro, esto puede ser bueno, positivo, no lo voy a valorar, lo dejo aquí, ¿no? Pero cuando hablamos del capitalismo de plataformas, a mí me lleva al negocio que hay detrás de estas aplicaciones que utilizamos, ¿no? De esta tecnología, y un negocio que sería completamente ilícito, como muchos otros negocios de muchas otras empresas, si la contratación, si las condiciones de contratación a los trabajadores que están en ese negocio no fueran explotadoras, no fueran prácticamente como esclavos. Quiero mencionar aquí las palabras de Renata Ávila. Ella actualmente es directora de la Open Knowledge Foundation, es una de las voces más influyentes y críticas en el ámbito de la tecnología y de los derechos humanos, y cuando la entrevisté hace unos años, ella ya me dijo: la Internet de la creación desapareció. Ahora tenemos la de la vigilancia y la del control. Ella se refería a aquellas primeras promesas de la Internet de los mediados de los años 90, en el que nos decían que esta Internet iba a ser libre, un lugar democratizador al cual huir de las desigualdades del mundo analógico. Y insistía, se nos presentó como el terreno donde encontrar libertades, creación desbordada, comunicación que traspasara fronteras y educación gratuita para todos. Se nos prometió una Internet abierta y fue una trampa. Dice, me contestó enojada, ¿no? Creíamos que estábamos construyendo algo colectivo,
pero acabamos siendo esclavos sin sueldo del nuevo mundo digital. Bien, quisiera dejar esto aquí, tengo un montón de referencias que daros, informes, hay un informe que recomiendo muchísimo que se llama The Datification of the Workplace, la datificación del lugar del trabajo, que es un informe muy bien elaborado realizado por Data Justice Lab, que es un organismo sin ánimo de lucro donde se relata la injusticia que hay detrás de los algoritmos que operan en todas estas plataformas de trabajo, ¿no? Desde las plataformas que envían gente a repartir cualquier producto, como ya hemos mencionado, Amazon, etc. Pero sí que quisiera dejar algo positivo, ¿no?, de toda la tecnología que tenemos. Como siempre, tecnología hemos tenido desde los orígenes de la humanidad y, como ya seguramente se ha mencionado aquí o se mencionará, un cuchillo sirve para cortar y cocinar, pero también sirve para matar, ¿no? Pues utilicemos esto para no tener esos miedos apocalípticos de que ahora qué nos va a pasar, ¿no? Para mí lo mejor que hay de este momento y de lo que nos está poniendo delante la inteligencia artificial, y mañana nos pondrá delante el blockchain u otras tecnologías que ahora no imaginamos, es que nos está haciendo parar y pensar y hacer estas jornadas y hacer muchas otras jornadas alrededor del mundo sobre las cuales se están cuestionando desde los principios éticos, que no dejan de ser más que valores humanos que queremos defender y que no queremos que la tecnología traspase unas líneas rojas que no nos podemos permitir. Y también cuestionarnos de conceptos, ¿no? Cuando hablamos de ética, ¿no? ¿Qué estamos hablando de? Cada uno entiende una ética de una manera diferente. La ética de Rusia no es la ética que tenemos aquí en Cataluña. Y, por supuesto, los valores éticos que se van a introducir a un robot asistencial en un hospital no pueden ser los mismos que los que hay en una maquinaria de una fábrica. Cuando hablamos de transparencia, de saber cómo se están hechos estos algoritmos y cómo nos pueden afectar, pues no es lo mismo, ¿no? Que te den el código y ya te espabilas a que te expliquen exactamente el funcionamiento de ese algoritmo. De todas formas, creo que lo voy a dejar aquí. Creo que estamos en un momento de incerteza, como todos los momentos de incerteza de la historia nos provocan temores, pero soy partidaria de no tener temores, sino tener ciudadanía activa, preparada, consciente y crítica para entender y asumir los riesgos y para entender y asumir lo que se quiere o lo que no se quiere tomar de la tecnología actual, y hay que aprovechar este momento con la tecnología que tenemos, no para hacer o utilizar la inteligencia artificial en todo, o sea, no hace falta inteligencia artificial en todas partes. Quizás no necesitamos una inteligencia artificial para juzgar una persona si tiene que salir o no de la prisión. Quizás no necesitemos una inteligencia artificial para valorar si una mujer que ha ido a denunciar a una comisaría un hecho de violencia machista, que la inteligencia artificial te prediga si quien te ha provocado esa violencia te va a volver a dar palos o te va a volver a dar una paliza. Es decir, no necesitamos inteligencia artificial para todo, pero sí aprovechémosla para aquello que nos pueda servir para mejorar como humanos, para complementarnos y para hacer un buen uso. Yo, en el momento en el que estamos, de momento dejaría la inteligencia artificial a un lado en todas las cuestiones que pueden perjudicar a las personas como individuos. Yo utilizaría la inteligencia artificial para todas aquellas cuestiones que nos pueden ayudar a mejorar, a ser más creativos, a producir más y mejor y a ser más sostenibles, etcétera. Pero bueno, yo creo que mis 10 minutos ya los he agotado. Me dejo un montón de cosas en el tintero, pero si hay oportunidad de debatir después, pues ya seguimos hablando. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Karma, por tu participación y además por haber respetado el tiempo como moderador. Te lo agradezco mucho. Ahora, a continuación, sigue Susana Finkelievich, que es la siguiente expositora, que es arquitecta, tiene un posgrado en Planificación Urbana y Regional por la Universidad Tecnológica de Pomerania Occidental, tiene un máster en Urbanismo por la Universidad de París,
es doctora en Sociología Urbana por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y es investigadora principal del CONICET, codirectora del programa de investigaciones sobre la sociedad de información del Instituto Gino Germani, y además directora del equipo de investigación IPOLIS. Es consultante del programa de IFAP UNESCO, bueno, docente de la maestría, exactamente, y podemos seguir, exacto, y podemos seguir, pero actualmente sí trabaja temas vinculados a los avances en la sociedad informacional, industria 4.0, así que bueno, sin más preámbulos le damos la palabra. Muchas gracias, Patricio. Mientras hablaba Karma, estaba pensando que hace unos años el primer trabajo sobre el que leí sobre plataformización, en ese momento llamado economía colaborativa, fue en Barcelona y de Karma Peiró. Así que me puso sobre este camino. Bueno, quería decirle que obviamente el auge de las plataformas digitales es un nuevo modo de economía basado en la descentralización productiva y en la flexibilización laboral global. Es una estructura económica flexible que no invierte en bienes, o sea, no invierte en taxis, en vehículos, en motos, en viviendas, en fábricas menos, ni en comercios, pero sí usufructúa de ellos. Y en estos 10 minutos que voy a respetar, me voy a focalizar, porque uno no puede hablar del universo y sus alrededores, me voy a focalizar en plataformas proveedoras de bienes y servicios tangibles, ¿sí? Como transporte, alquileres, deliveries, más que en redes sociales. Y en dos ejes, el uso de datos y el mercado laboral. Con respecto al uso de datos, todos sabemos también que las ganancias de las plataformas no dependen solamente de un porcentaje sobre la interacción entre proveedores y usuarios. No es que uno alquila un departamento por Airbnb y la ganancia de la plataforma es solamente ese pequeño porcentaje. No, cotiza en bolsa, porque cuanto más usuarios tiene, mejor cotiza además, pero fundamentalmente diría que la implementación del modelo de plataformas y la ganancia pasa por la utilización intensiva de los datos. Y que para reconocer el valor de los datos que poseen, estas empresas los utilizan como una parte integral de sus procesos. Más allá de la recolección, la utilización, el reuso de los datos, las empresas de plataformas fomentan la producción de datos en sus espacios de interacción, o sea, los que proveemos nosotros como usuarios, los datos conductuales, el consumo, las experiencias, la productividad, entre otros. Y a su vez, esto crea un ciclo multiplicador, donde el valor de los datos se multiplica por la cantidad de usuarios y los socios que hay en este ecosistema de plataformas. Entonces, los datos son tan importantes para el modelo de negocio, discúlpenme, pero me traje un machete, son tan importantes para el modelo de negocios de plataformas, que algunos países han planteado considerarlos como essential facilities, como instalaciones esenciales para tenerlos bajo regulación. Difícil tener los datos bajo regulación, pero bueno. Según Accenture, en el 1916, más del 37% de la mano de obra de Alibaba, por ejemplo, estaba compuesta de científicos, ingenieros, matemáticos y talentos tecnológicos, empleados en la gestión de las bases de datos, machine learning e inteligencia artificial. Entonces, las plataformas pueden generar y aprovechar datos surgidos de la actividad de los usuarios. También, como señala nuestro colega Zuckerberg, que va a exponer mañana, poseen la capacidad de dirigen la atención de los usuarios hacia la publicidad. O sea, las plataformas direccionan la atención en varios sentidos adicionales a través de una diversidad de notificaciones para que los usuarios ingresen a la plataforma, usen la plataforma, la naveguen, consuman la plataforma, y esto con el doble fin de generar mayor dependencia de esa plataforma, pero también mayor cúmulo de datos contextuales, derivados de esta navegación o consumo, o sea, que producimos nosotros cuando navegamos y cuando utilizamos. Y pueden utilizar y copiar y usufructuar contenidos generados por los usuarios, o sea, las fotos, los videos, los comentarios, las evaluaciones que hacemos, las experiencias que ponemos. Entonces, diversas plataformas gestionan los contenidos sobre los que los autores cobran derechos. TripAdvisor, yo soy usuario de TripAdvisor y generalmente hago acervas, críticas o recomendaciones en TripAdvisor. Bueno, eso es gratuito y va, digamos, a beneficio de la plataforma.
O sea, no es solamente de la utilización impaga de los datos, sino que también la utilización impaga de los contenidos, ¿sí? Y por otro lado, el funcionamiento para la interacción de los usuarios es particular, porque el comando está en gran parte en manos de los algoritmos, ¿sí? Las plataformas establecen cada vez más una gestión algorítmica de las mismas y por lo tanto de las conductas de los usuarios. En cuanto a los, estoy tratando, me iba a ir por las ramas, pero me justo el tiempo, entonces vamos a tomar el eje 2, los mercados laborales. O sea, esta mal llamada economía colaborativa, porque al principio la llamábamos ingenuamente economía colaborativa, después nos dimos cuenta de que no era así. Bueno, evade con frecuencia, como acaba de decir Karma, evade con frecuencia las normas legales para obtener mayor ventaja y eficiencia económica, gracias al uso intensivo de bienes y recursos de propiedad de terceros. A esto se le añade la inteligencia artificial, que articula, por un lado, información proporcionada inconscientemente muchas veces por la población y procesada por los algoritmos. Y estos sesgos determinan comportamientos sociales y por otro al productor y al consumidor bajo la figura del prosumidor. Vos paramos cualquier cosa por el tiempo. En este nuevo orden económico, el consumo es impuesto por la oferta. Eso lo decía recién Karma también. El consumo es impuesto por la oferta. Consumimos cosas que no imaginábamos que necesitábamos, ¿sí? El pequeño capital y la fuerza de trabajo son colocados en el papel de colaboradores, lo cual exime al capital del reconocimiento de derechos laborales, lo exime de la responsabilidad, lo exime de responsabilidad hasta del pago de impuestos. Se da una gran cantidad de evasión fiscal. ¿Listo? Entonces, las plataformas digitales están transformando muy profundamente los mercados laborales. Son muy eficientes, son extremadamente eficientes, por lo cual hoy en día se puede contratar personas por periodos más o menos cortos de duración y tareas muy concretas, sin que llegue a mediar un contrato de trabajo tradicional. Es lo que se define como la gig economy, en buen argentino la economía de las changas, ¿sí? Y esta vinculación soma tecnológica, como diría Sebastián Cortés Oviedo, que trabaja sobre esto, me encantó la expresión soma tecnológica, entre personas y dispositivos digitales puede clasificarse a priori en dos grandes tipos, la plataformización hegemónica y la plataformización emergente, y ahí te cito a vos, Sebastián, estoy terminando. La plataformización hegemónica se asocia a procesos vigentes y legitimados por nuevos usos, donde impera la mercantilización del intercambio mediado por las grandes empresas, que en muchos casos son oligopólicas. En la plataformización emergente, que resulta de ensambles tecnológicos y sociales, que configuran emprendimientos y negocios de pequeña escala, en algunos casos barriales. Y aquí me refiero también a las experiencias de Córdoba, de mujeres y disidencias sexogenéricas en el trabajo de reparto, o fiques feministas trabajando con motores en los pies. Esto es parte de un trabajo que hicimos justamente con Sebastián. Para terminar, vamos a referirnos, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué le toca al gobierno y a las políticas públicas en relación a esto? Mariana Mazzucato, que ha estado ahora en Buenos Aires, se preguntaba en su charla sobre el Estado. ¿El Estado es solo un reparador del mercado o qué significa co-crear activamente el mercado? ¿Qué actitudes, qué políticas serían aconsejables para el Estado ante la economía de plataformas? Quería citar a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que dice que mientras las economías de plataformas se expanden muy velozmente en Argentina, los marcos regulatorios no lo hacen al mismo ritmo y dejan lagunas, amplias lagunas, sin legislación y otro tipo de situaciones que el legislador no pudo prever tampoco en el momento de sancionarse la normativa. Por ejemplo, en lo que respecta al servicio de delivery, el acceso al empleo comienza con una muy breve capacitación inicial y posteriormente el mismo trabajador provee los instrumentos, su moto, su bicicleta, su cuerpo, ¿sí? Y ya se encuentra en condiciones de prestar servicios. Y en este contexto, el crecimiento de estas plataformas fue acompañado de una conflictividad progresiva también entre las empresas y los encargados de entregar los pedidos, lo que llevó a fundamentalmente causados por los accidentes. Hemos visto montones de accidentes y las empresas no se hacen cargo. Por eso digo que el trabajador pone el cuerpo aparte del vehículo y la fuerza de trabajo.
Esto ha llevado a la conformación de una organización gremial, la Asociación de Personal de Plataformas, que representan los reclamos sobre seguridad e higiene y las jornadas de trabajo, entre otros. Entonces, las economías de plataforma, como también especificó Karma, generan opiniones encontradas, debido a los aspectos positivos y negativos que implican. Por un lado, crean una importante cantidad de puestos de trabajo, mayormente informal, y aumentan el consumo, porque ya sabemos que la accesibilidad de la entrega hace que uno compre más fácilmente, ¿sí? Fanática del e-commerce hoy. Pero por otro, tampoco está de todo claro cuál es la figura jurídica para aplicar. Y esto acarrea una serie de controversias relacionadas con la subordinación y la cobertura de la seguridad social. Y el desarrollo de las economías de plataformas debe ser acompañado por una reformulación de los marcos laborales, pero para que estos que protejan los derechos de los trabajadores, pero sin frenar los procesos creativos que se dan a partir de la inclusión de la tecnología. La informalidad que con frecuencia acompaña el trabajo en las plataformas significa también una considerable muestra, una mordida en la economía del país. Y la discusión sobre si la informalidad es necesaria o no, digamos, da para otro largo debate que creo que no corresponde ahora. Si no se adapta la legislación vigente a las necesidades reales que presenta el mercado laboral argentino, la tasa del empleo laboral, la tasa del empleo informal, disculpen, difícilmente va a bajar de los niveles actuales. Incluso es posible que suba. Para el acompañamiento de la erupción de tecnología, el Estado, los empleadores, los trabajadores, la academia y la sociedad civil deberían trabajar en forma conjunta por un nuevo marco regulatorio integral que concilie los avances tecnológicos con la protección laboral. La reducción en los costos de los servicios a partir de los desarrollos tecnológicos debería contar con figuras jurídicas que incluyan a los nuevos trabajadores entre los beneficios de la formalidad y la seguridad social. Y con respecto al uso de los datos de los usuarios, para terminar sobre esto, sería interesante hallar también soluciones innovadoras de regulación de su uso, si esto fuera posible. La Unión Europea sí ya ha salido por delante en materia de regulación de plataformas digitales. Ha hecho un Digital Market Act, que entrará en vigor en el 2023, y se ha creado regulación dirigida principalmente a los llamados gatekeepers, a los guardianes. Según la Unión Europea, un guardián es una empresa que tiene una posición económica significativa, desempeña un papel de intermediación fuerte y tiene una posición bien establecida en el mercado, ¿sí? Y la DMA, Digital Markets Act, tiene por objeto promover un uso justo de los datos, interoperabilidad. Ahora bien, los países de América Latina han fallado en los esfuerzos de coordinación y en algunos casos se han adoptado medidas unilaterales. No sé por qué esto no nos sorprende. Y a pesar de algunas iniciativas interesantes de la región, aún no se observa una coordinación en materia de regulación de plataformas. Friedman plantea que si bien es cierto que ahora nos lleva de 10 a 15 años comprender una nueva tecnología y después elaborar nuevas leyes y regulaciones para salvaguardar a la sociedad, ¿cómo regulamos cuando la tecnología ha ido y venido en los últimos años? Entonces, regular algo que está en cambio constante no es fácil, pero la coordinación y intercambio de experiencias entre autoridades y gobiernos hace que la tarea sea más eficiente. Y una vez más, destacamos la necesidad de coordinar esfuerzos multiactorales y multisectoriales. Bueno, muchas gracias, Susana, por la intervención. Siempre un placer escucharte. Ahora vamos con el último expositor, que es Martín Ariel Hendler, que es doctor en Ciencias Sociales, licenciado y profesor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, tiene un diplomado superior en Gobernanza de Internet y es becario postdoctoral del CONICET. También es miembro del programa de estudios sobre sociedad de la información en el Instituto Gino Germani, de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales y del Grupo de Trabajo Tecnologías Digitales e Interseccionalidades de Claxo. Bueno, además es docente, escribió numerosas ponencias y trabaja temas vinculados a políticas de apropiación social de TIC, gestión algorítmica, en fin, un montón de temáticas, así que sin, exacto, sin explayarme de más, le doy el micrófono para que nos pueda compartir su... Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. La verdad estoy muy, muy contento de estar en este panel, que creo que ya hay un montón de puntas de lo que dijo Susana, lo que dijo Karma, que creo que
van a dialogar un poco con lo que traje, digamos, ¿no? Yo me fui, no al mundo y a sus alrededores, pero sí bastante amplio. Últimamente no sé por qué estoy tan macro, debe ser que después de hacer una tesis uno quiere volver a volar un poco, ¿no? Y nada, un poco creo que también se relaciona con lo que se comentó en el panel anterior respecto a un poco avanzar sobre esta noción del capitalismo de plataformas que tanto está en boga, tanto estamos en diálogo. Y en este sentido me interesó, en realidad hace rato me venía interesando ver cuándo es o a partir de qué momentos que podemos efectivamente hablar de este dominio de las plataformas en el capitalismo. Por tanto, lo que hice fue un análisis desde economía política de la información, tomando informes de valor de marca y también del valor bursátil de distintas empresas, es decir, haciendo una fusión entre los distintos top 100 que están desde el año 2001 hasta el 2021. No sé por qué coincidimos con Karma con ese lapso de 20 años. Y de ese análisis salieron 4 grandes periodos, digamos. 2 que serían previos a lo que podemos hablar de capitalismo de plataformas y 2 periodos propios de capitalismo de plataformas, y creo, hipótesis, que ya estamos empezando a vislumbrar un tercer periodo. Voy primero a este primero de los 4, que sería un periodo más de nacimiento, ¿no? Soy muy original con el título, donde después de lo que Snirsek nos habla de la crisis de las .com y básicamente el traslado de los capitales de riesgo hacia el sector inmobiliario, especialmente en Europa y Estados Unidos, Internet empezó a buscar nuevas formas de, sobre todo las empresas de Internet que habían sobrevivido a la crisis de las .com, empezaron a buscar nuevas formas de rentabilidad y la encontraron principalmente en lo que es la publicidad, una publicidad masiva, muy similar a la publicidad televisiva, digamos, con esos banners gigantes que podemos recordar. Y esto en lo que refiere a las empresas más valiosas, digamos, lo que es la tecnología a nivel mundial, teníamos para el 2001, 2002, 2003, solamente 6 empresas, de las cuales una sola estaba más o menos vinculada con Internet, que era Microsoft. Más o menos, pero en realidad Microsoft sabemos que la fuente iba más por otro lado. Las otras eran Intel, IBM, Cisco, Apple y AT&T como una de las grandes empresas, digamos, pero no teníamos ninguna de las que hoy día consideramos estas famosas empresas de plataforma, bueno, salvo Apple, que está más por otros lados. Tenemos que esperar hasta el 2008 para que ingrese al top 10 Google, ¿sí? Es decir, por eso esta es una etapa de nacimiento, una etapa de pequeño crecimiento de las distintas empresas. Estamos muy lejos de hablar de un modelo de plataformas por este momento. Pasando a una segunda etapa, que es una etapa bastante amplia, crecimiento, desarrollo y consolidación, iría más o menos del 2009 al 2016. Tenemos la etapa después de la crisis del 2008, donde estos capitales de riesgo vuelven a mirar a Internet, vuelven a mirar a las empresas de tecnología, después del fracaso de lo que fue la burbuja inmobiliaria. Pero también tenemos la creación del smartphone, y también tenemos el inicio de lo que se considera como la cuarta generación de comunicaciones móviles, es decir, la posibilidad de llevar una computadora en nuestro bolsillo y que además tenga una buena conexión a Internet. Es decir, habilita no solo el hecho de poder conectarnos en cualquier momento y cualquier lugar, sino que también habilita una enorme masa de datos para almacenarlo y también para ser producido, todo lo que ya Susana y Karma estuvieron comentando. Y en este sentido, no es casual que solamente en el 2009 Google pasó del 10º lugar al 4º lugar y se empezó a meter Apple en el top 10. Y al año siguiente, estamos hablando del 2011, Apple llega al top 8 y en el año 2012 Apple llega al 2º lugar. Es decir, más o menos subió cerca de 20 lugares en 2 años. ¿A causa de qué? No solo del tema del iPhone, que fue el primer smartphone, sino también del tema de que muchas de las cuestiones respecto a la App Store, digamos, empezaban a calar fuertemente en lo que era la economía y empezaba también a desarrollarse lo que era la economía del desarrollo de distinto tipo de aplicaciones. El año 2012 tenemos un nuevo hito cuando aparece Facebook en el top 100. ¿Por qué aparece Facebook? Hay muchos motivos, uno de los cuales es sale a bolsa. Hasta ese momento Facebook no había aparecido en lo que era la cotización bursátil y demás, y además Amazon pegó un salto. Amazon, que está desde el principio en el ranking, siempre estaba polulando los últimos puestos, aparece acá en el puesto 25. Es decir, empezaba a anunciar algo esta cuestión. No hay mucha variación en los siguientes años, hasta que en el 2015 tenemos ya finalmente Apple, Google, Microsoft y Amazon en el top 10, distribuidos distintos, ¿sí? Apple en un primer lugar, Google en un segundo, Microsoft en un cuarto, Amazon en un 10º. Es decir, tenemos a 4 de las 5 GAFAM ya en el top 10 el año 2015. Como se imaginarán, nos está faltando algo, nos está faltando que la última empresa llegue también a ese top 10, y eso se logra recién en el año 2017.
Por eso, una de las hipótesis para charlar es esto de que podemos hablar propiamente dicho de capitalismo de plataformas recién en el año 2017 por muchos motivos. Uno es este: Facebook logra entrar en el top 10, posicionándose en el top 8, es decir, ya tenemos a las 4 GAFAM, dentro de las 10 empresas más importantes a nivel marca y a nivel del valor bursátil. Por otro lado, también en este año, es donde estas empresas van cambiando, terminan de oficializar un cambio en los modelos publicitarios que ya venía llevándose básicamente desde el 2006, 2010, 2012, que tiene que ver ya con una publicidad no orientada, sino más personalizada, ¿sí? Sabemos que la personalización no es completa, siempre están esos pequeños baches, esos pequeños agujeros donde uno dice, ¿por qué me está ofreciendo esto? O ya compré esto porque me lo sigue ofreciendo, pero, digamos, la idea era una publicidad mucho más efectiva en base justamente a esa enorme acumulación de datos que era utilizada específicamente para eso. También, ¿por qué hablo de que aquí empieza el capitalismo de plataformas? Porque no solo ya tenemos a las 5, que como denomina Van Dijk, las 5 infraestructurales en ese top 10 de las empresas más valiosas, sino que empezamos a tener a las que Van Dijk llama las sectoriales, dentro del top 100, cosa que hasta ese momento no habían asomado. Aparece PayPal, aparece Netflix, aparece Uber, aparece Spotify y aparece LinkedIn, ¿sí? Es decir, empezamos a ver que justamente las empresas 100% de plataforma, porque también hay que tener en cuenta que en esta época empieza a evidenciarse un proceso de plataformización en empresas tradicionales, ¿no? Es decir, Coca-Cola empieza a meter distintos tipos de sensores y trayectos de inteligencia, de Internet de las cosas en su logística, se empieza a aprovechar para todo lo que es el sector de la moda también, es decir, muy largo, que excede claramente el análisis, pero empezamos a tener también distintos tipos de avances de la plataformización, ¿sí? Y llegamos a lo que creo, también para charlar, debatir, es la segunda fase del capitalismo de plataformas, que arrancaría en el año 2020. Por muchos motivos, uno, ya se imaginarán, es el tema de la pandemia, ya se imaginarán todo lo que fue, bueno, no se imaginarán, lo vivimos, ¿no? Lo que fue la importancia de distintas plataformas para sostener la vida social, las cuestiones de trabajo, las cuestiones de salud, educación, ¿sí? Las cuestiones sociales, básicamente, y también para sostener lo que fue, básicamente, muchísimos comercios gracias a las aplicaciones de delivery. Es decir, no solo estábamos en nuestras casas, los que podíamos, obviamente tenemos el beneficio de estar en nuestras casas, utilizando tecnologías para poder sostener actividades, sino que también todo ese tiempo extra que estuvimos ahí presentes incrementó fuertemente la masa de datos, incrementó fuertemente los procesos de procesamiento de esos datos y también los procesos de perfilamiento que habilitan esos datos. Y eso también se refleja en estos rankings empresariales de, digamos, imagen de marca y valor bursátil. En 2020, básicamente, no solo las 5 están en el top 10, sino que 4 de las 5 pasan a estar primera, segunda, tercera y cuarta, por primera vez. La que no llega a cumplir la condición de quinta es Facebook, que le golpeó un poquito a Cambridge Analytica. Disculpen. Y a la vez, esto, lo que también se vio reflejado fue, por un lado, surgimiento de nuevas sectoriales propias de la pandemia, como por ejemplo Zoom. En segundo lugar, el tema de la consolidación de las plataformas sectoriales que ya venían de antes, Netflix, PayPal, LinkedIn. Y en tercer lugar, algo sumamente interesante, que yo cuando lo vi, digamos, empecé a buscar los motivos, ¿no? Que fue la aparición en este ranking de dos plataformas muy conocidas, con millones de usuarios que hasta ese momento no estaban, como son YouTube e Instagram. ¿Sí? Empecé a buscar, dije, bueno, quizás es porque salió la bolsa en esos años. No, vienen de bolsa mucho antes. Entonces, en este sentido, todavía hay que seguir laburándolo, pero podemos pensar que la pandemia y también el uso de estas plataformas en pandemia hizo que se incrementara muchísimo más la importancia, por lo menos en este tipo de valores o en este tipo de cuestiones económicas del capitalismo de plataforma de las que tenían antes. Para ir cerrando, que estoy ya medio jugadito con el tiempo, podemos ver, en el 2001 había solamente 6 empresas tecnológicas, que son las que les describí antes. En el 2021 tenemos 30 empresas de tecnología en general, de las cuales 13 son específicamente de plataformas. A la vez, y eso que estuve haciendo el rastreo, creo que ninguna de las empresas del top 100 actualmente está libre de tener algún tipo de implementación 4.0. Incluso las más tradicionales, como les decía, Coca-Cola o Louis Vuitton, Chanel, digamos, todas tienen alguna parte de la cadena de producción, de comercialización, de distribución, tienen alguna cuestión respecto de la plataformización o también lo que tiene que ver con distintos tipos de, digamos, desarrollos predictivos. En segundo lugar,
otra de las cuestiones que llegué a la conclusión, que quizás seguramente lo están ahí atendiendo para preguntar, es qué pasa con las plataformas chinas, ¿no? Que es una de las preguntas que me hice cuando empecé a ver la transición y dije, ¿dónde está Tencent? ¿Dónde está Baidu? ¿No? Empecé a ver los valores de mercado y bueno, ustedes sabrán que son plataformas que operan mayormente a nivel local, a nivel chino, o utilizadas por la comunidad china de algunos países, pero cuyo valor todavía no llega a este top 100, aunque, sin embargo, digamos, una de las predicciones posibles es que puedan empezar a jugar fuerte y estar en los futuros top 100 cuando empecemos a habilitar una tercera fase que tenemos plataformas, es decir, cuando la plataformización también empieza a incorporar fuertemente y masivamente inteligencia artificial, Internet de las cosas, y esto probablemente venga cuando se habilite, digamos, de una vez por todas, lo que se conoce como el 5G standalone, ¿sí? Que es lo que están esperando para que este paradigma despegue. Esto también lo podemos ver cuando analizamos las principales empresas que están metidas con desarrollo de inteligencia artificial e Internet de las cosas, encontramos, además de a Google, a Apple, a Facebook y a Microsoft, encontramos a Tencent, a Baidu y también a Alibaba, es decir, las tres más representantes. Ya para cerrar, perdón por la extensión, ¿sí? También todo esto nos invita un poco a la reflexión respecto de por qué pudieron hacer todo lo que hicieron, por qué pudieron crecer hasta los niveles que crecieron, que creo que ya Carmen y Susana han dicho muchísimo al respecto. En principal, el tema de la falta de regulación o básicamente lo que fue los permisos de autorregulación en función de que ellas eran las que iban a innovar y llevarnos a esa sociedad de la información o sociedad del conocimiento. ¿Sí? Y también el tema de que después de Cambridge Analytica, como bien comentaban mis dos compañeras, digamos, nos dimos cuenta que esto no era tan beneficioso, pero sin embargo, otra hipótesis ahí para poder discutir y dialogar, que la pandemia creo que hizo que se relajen bastante los esfuerzos regulatorios que se venían anunciando. Sí, es decir, si bien se lo citó en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Europea y demás, las regulaciones finales a las que llegaron, una de las que comentó Susana, otra también es la ley, de economía digital o servicios digitales, que no me acuerdo exacto el nombre, tienen cuestiones sumamente positivas, pero también, digamos, anunciaron mucho más de lo que terminaron generando. Muy parecido a lo que pasó con nuestra ley de teletrabajo, digamos. La pandemia también, si no me equivoco, ayudó a modificar y a relajar muchas de las cuestiones que hubieran sido sumamente importantes. Y si bien se habla de auditorías, sobre todo en estas leyes, hay que ver, digamos, también cuál es la capacidad de los distintos países para poder generar estas auditorías. Obviamente la Unión Europea está en un lugar privilegiado, también, y esto no nos olvidemos, porque dentro de su ecosistema de plataformas, la más importante es Spotify. ¿Sí? Y eso también habla mucho de las posibilidades de decir qué acción podemos tener como bloque Unión Europea. Estados Unidos tiene otro tipo de cuestiones a la hora de poder hacer estas auditorías y poder obrar sobre las principales empresas de su economía, no solo de su economía, perdón, sino también de la economía global. Muchas gracias, perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias Martín por tu posición. Bueno, yo había preparado preguntas para todos, pero evidentemente tenemos un problema de tiempo, así que se me ocurre iniciar con una pregunta que me parece que los tres expositores pueden responder de alguna manera y que tiene que ver con sus presentaciones. Me parece que es evidente que hay una tensión, o al menos una contradicción, un problema, entre, por un lado, plataformas que tienen una característica de alcance global, procesos que son por definición globales, y muchas veces políticas de regulación, marcos normativos, que se reducen al ámbito local, al ámbito nacional, o en el mejor de los casos al ámbito regional. Entonces les quería preguntar si es posible pensar políticas globales frente al desarrollo del proceso de plataformización y a todas las problemáticas que bien comentaron en sus presentaciones, y en caso de ser posible, qué lineamientos, por lo menos más relevantes, deberían seguir estas políticas que se puedan aplicar a escala global, si es que esto es posible, ¿no? Pero me parece que es un tema necesario de poder analizar. Y me olvidé una aclaración que me parece importante. Karma, en el caso de que quieras intervenir, te pido que te desmutees y te damos el espacio para que puedas intervenir, porque yo lamentablemente no te veo. Tu cámara funciona. Ok, pues me he desmutado. ¿Intervengo yo? Ok, pues a tu pregunta intento responder lo más sintética que pueda. A mí se me hace difícil pensar en una legislación global, una legislación que tenga utilidad y que se pueda sancionar.
cuando se incumpla esta legislación. Se me hace muy difícil. En Europa, como sabéis, tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el que se intenta que toda Europa funcione bajo el mismo reglamento para temas de toda la datificación, la privacidad de los datos, etc. Y está muy bien porque puede ser una manera como, no sé, siempre se apela al reglamento, pero luego me da la sensación de que hay poco control sobre la aplicación de ese reglamento. Sí que es cierto que han habido ya multas o sanciones no excesivas para estas empresas, pero sí que han recibido ya las tecnológicas que acabáis de mencionar, muchas de ellas se han excedido en el control y uso de los datos de las personas y se han puesto sanciones, pero dentro de cada país el seguimiento de esta ley se hace costoso. Otro ejemplo, sabéis que tenemos en Europa un borrador que está bastante avanzado de legislación de inteligencia artificial, donde se han especificado los 4 peligros o los 4 riesgos que deberían evitarse y que serán sancionados. Entre ellos, el máximo riesgo es la creación, por ejemplo, de armas letales para guerras, etcétera, ¿no? Desde lo más perjudicial, lo más para los humanos, hasta un poco lo más soft. Pero ahí está mencionado. Claro, ¿cómo se va a controlar que se está aplicando esta ley? ¿Cómo una ciudadana normal, cómo va a poder controlar si una de estas plataformas que acaba de mencionar también Martín va a estar incumpliendo o no la ley, ¿no? Se están creando agencias nacionales en cada país para que haya como una agencia independiente que sea supervisora. Pero atención, aquí hay que supervisar tanto a empresas, a estas plataformas, como también a la inteligencia artificial que se pone por parte de los gobiernos para aplicar servicios a las ciudadanías, servicios públicos, ¿no? Entonces, bueno, hay ese doble rasero, ¿no? Esa doble parte que se hace difícil. Para todo ello, luego también hay otras iniciativas, ¿eh? Hay directorios de transparencia algorítmica, esto es muy pionero, en algunos países de Europa se está intentando implementar, pero es más la noticia o el titular que no la realidad todavía. Hay las directrices éticas de la inteligencia artificial definidas y marcadas por la Comisión Europea para tener una inteligencia artificial fiable. Son documentación que lo que aportan está muy bien porque cualquiera se puede hacer una autoevaluación ética de si el algoritmo o la inteligencia artificial que está poniendo en marcha es seguro, no tiene riesgos, es lícito, no va a hacer daño a las personas, no va a discriminarlos, pero bueno, ya se ha dicho aquí, Susana lo ha mencionado, todos estos algoritmos de inteligencia artificial se nutren de datos, los datos tienen sesgos, los sesgos, no olvidemos, yo siempre menciono al científico de datos Ricardo Baeza Yates, que dice que los sesgos vienen a ser como los prejuicios en las personas, ¿no? No nos damos cuenta de que los tenemos y todos tenemos prejuicios en mayor o menor medida, por tanto quienes programan estos algoritmos también es difícil que se den cuenta de si realmente hay muchos sesgos o pocos y que los reduzcan estos sesgos. Y bueno, tenemos ¿cómo lo diría? ¿No? Esta situación, ¿no? Para mí es como una bomba, ¿no? Aquí que a punto de explotarnos, pero que podemos hacer que no nos explote, obviamente, que podemos hacer que esta tecnología nos sea útil siempre y cuando tengamos que hay un concepto, de nuevo un concepto, ¿no? Este concepto de el humanismo tecnológico, que teóricamente quiere decir, de que quienes crean esta inteligencia artificial para poner servicios, para ser más eficaces, para hacer más negocio o para darnos una plataforma que nos comunique de la mejor manera, pues va a hacer lo posible para evitar estos riesgos, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero aportar también que la pandemia que ya se han mencionado nos ha puesto en la mesa esos conceptos de hace 20 años, que cuando hablábamos de la brecha digital,
de aquellas personas que no tenían la capacidad de tener un ordenador para enviar un correo electrónico. La pandemia nos ha puesto de nuevo la brecha digital sobre la mesa y los gobiernos, por ejemplo, aquí en Cataluña, ahora mismo están recibiendo dinero de la Unión Europea para alfabetizar digitalmente, otro concepto, a la población para que tenga una mentalidad crítica respecto a la tecnología y sea capaz de decidir, de decidir si se está aplicando una ley, si se están cumpliendo sus derechos o si tiene derecho a protestar cuando un algoritmo de una plataforma lo discrimine, lo perjudique o lo esclavice. Me parece que Karma dijo todo. Yo personalmente, ya sabes que soy muy pesimista, digamos, después de 30 años de reuniones sobre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, que han hecho muy buenas sugerencias, no se ha logrado que, por ejemplo, América Latina adopte políticas públicas compatibles, similares, bueno, o sea que, y cuando ha logrado esbozar alguna cosa en cuanto a política pública, no ha hecho el enforcement, no se cumple. O sea que personalmente soy muy pesimista en la cuestión de un alcance global de esto. Yo soy más optimista, pero capaz por, no sé, Son más jóvenes. que puede ser, capaz también de, imagino, de tantas promesas, digamos, con las que se han encontrado. Yo creo que estamos en una situación compleja, donde la dinámica que está saliendo últimamente es Unión Europea está marcando el camino de la regulación global, teniendo en cuenta, digamos, que creo que es geopolíticamente el lugar que está encontrando la Unión Europea frente a los otros dos bloques en disputa, que podemos pensar es más el bloque Estados Unidos o Occidente y el bloque más chino-ruso, digamos, ¿no? Que caminan, digamos, por otro lado en lo que tiene que ver con su propia contienda, y Europa encontró esta forma de, digamos, posicionarse. Como bien decía Karma, la ley de regulación de protección de datos personales, perdón, digamos, Europa lanza una ley sumamente revolucionaria y el resto de los países empieza a discutir cómo adaptarse a algo similar a esa ley, después también por otro tipo de cuestiones, como considera un país fiable o confiable para Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay otro tipo de interacciones que no nacen específicamente en Europa, que también son interesantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los marcos de la desinformación, la infodemia y demás, que, digamos, no nace específicamente por Europa, si no me equivoco, digamos, sino que fue más un esfuerzo global, y es algo que los países tuvieron más consenso en adherir, incluso Argentina adhirió, y de ahí vino el famoso furcio de Belis, ¿no? Que tuvimos este año, fue, ¿no? Sí, diciendo no a las plataformas y demás, que en realidad después le informaban un poco mejor de qué trataba. Creo que hay caminos posibles. Sí hay que tener en cuenta, como bien decía Karma y como decía Susana también, que ya una regulación nacional es, digamos, un gran quilombo, como decimos acá en Argentina, desde el momento en que se inicia hasta concretar esa regulación, y muy posiblemente tenga muchísimos cambios de estado y muchísimos idas y vueltas en el medio, digamos. Esto lo pude ver haciendo la tesis doctoral, donde analicé un proceso encima más o menos corto, de 10 años, y fueron regulaciones que cambiaron tanto, por tantos motivos, y sobre todo por tantos actores interesados, varios de ellos estas mismas plataformas, que hace muy complicado ya una regulación nacional. Por eso digo, a nivel escala, pensar en regulación global es complicadísimo. Sí, quizás una posibilidad es que existiendo procesos globales, sobre todo de gobernanza de Internet, que sabemos que son muy lindos, muy utópicos, pero que creo que son sumamente necesarios para sentar a todos los sectores en la mesa y poder hablar, digamos, quizás no sea algo descabellado pensar en darle un poco más de injerencia a esos procesos que, digamos, no están bancados simplemente por, no sé, algún fanático de la tecnología, sino que está bancado por la UIT y por la ONU, nada más y nada menos, que algunos de esos procesos donde se juntan todos los sectores y hablan de estos temas puedan tener un poco más de relevancia que simplemente el papel, ya ni consultivo que tienen, sino decorativo que tiene. Creo que quizás, o sea, no tengo la respuesta, pero una posible vía podría empezar por ahí. Quizás. Perfecto, gracias por las intervenciones. En el caso de que haya alguna pregunta más, obviamente es el momento, y si no, la verdad que podríamos estar discutiendo toda la tarde, pero la verdad que el tiempo nos corre, así que agradecerle nuevamente a los expositores, y si les parece, damos continuación al cierre
de nuestro día de hoy.